Bienvenidos una vez más al programa Palabras de Vida, Reflexiones para el Alma, junto al pastor Eugenio Ramírez. Participe de un tiempo de reflexión bíblica para la edificación y crecimiento espiritual. Con ustedes el pastor Eugenio Ramírez en el tema para hoy. Hoy quiero hablar del tema: las guerras son necesarias para las grandes victorias, basada en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 5, los versículos 18 al 24. Dice así las Sagradas Escrituras: Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odovías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. El tema para hoy, como he dicho, se llama: las guerras son necesarias para las grandes victorias. El primer principio que quiero hablar es que las guerras son necesarias para vencer. El dicho popular dice: el que no se arriesga no cruza el río. El reino de Dios se mueve bajo principios establecidos, principios que son intransables e inamovibles. La bendición de Dios se puede alcanzar y mantener por medio de la obediencia a los principios divinos. Este pasaje nos habla de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus formaron una alianza para defender y conquistar la tierra prometida. Esta fue una alianza con propósito que trajo muy buenos resultados. El autor sagrado enfatiza este hecho y destaca sus logros. ¿Cuál fue la clave de su éxito? La Biblia destaca que fue ese principio de unidad, ese principio de fraternidad y de cooperación mutua que los llevó a alcanzar grandes conquistas territoriales y ganancias abundantes. Dios quiere establecer en nosotros ciertos principios del reino para proyectar nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia como pueblo de Dios en esta nación. ¿Y cómo lo podemos lograr? Este pasaje presenta los pasos que llevan a obtener y a mantener los principios del reino de Dios. En primer lugar, quiero partir diciendo que es necesario estar preparados y dispuestos para la guerra constantemente. Y quiero destacar esto porque voy a comenzar con este principio y voy a terminar con este mismo principio. Es necesario estar preparados y dispuestos para la guerra constantemente. El versículo 18 nos dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Las 2,5 tribus de Rubén, Gad y Manasés formaron un gran ejército unido y entrenado.
dice el texto, que estaba compuesta de 44.760 soldados aptos para la batalla. Mi querido auditor, Dios necesita un ejército entrenado y dispuesto siempre. La capacitación requiere de entrenamiento, requiere de esfuerzo mental, requiere de un esfuerzo espiritual y de sacrificio para ser entrenados. Esto no es gratis. Necesitamos estar preparados y dispuestos siempre. Solo los que se entrenan alcanzan mayores niveles de gracia, alcanzan mayores niveles de sabiduría y mayores niveles de poder e influencia. Una iglesia entrenada sale del infantilismo espiritual y hace temblar el reino de las tinieblas. Este principio de la preparación y de la unidad es un principio clave y fundamental, y yo parto con esto y quiero terminar con enfatizando este mismo principio, que debemos mantenerlo siempre. El segundo paso para obtener y mantener los principios del reino nos dice lo siguiente: las guerras son necesarias para crecer y ganar experiencias en la fe. Los versículos 19: estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Ellos se enfrentaron a los agarenos y a los otros pueblos aliados. Ellos fueron ayudados por Dios en la batalla, porque ellos clamaron a Dios en la guerra. Qué importante es entender el principio que estamos señalando aquí. Si tú quieres obtener experiencias en la fe, no las vas a obtener si no entras al campo de batalla. Si nos quejamos, no vamos a sacar buenas experiencias, sino solamente dolor, ausentismo. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo estaba levantando en la ciudad de Filipo, la primera ciudad europea, una iglesia a la orilla del río. Y cada vez que ellos iban a hacer oraciones a ese lugar, aparecía una muchacha pitonisa con un espíritu de adivinación, una muchacha esclava que daba, dice la Biblia, mucha ganancia a sus amos. Pero les decía cada vez que ellos pasaban: estos son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Y así esto lo repetía continuamente, y pasó mucho tiempo hasta que llegó un momento en que el apóstol Pablo se sintió ya molesto que esto se repetía. Esta propaganda diabólica le molestó, así que enfrentó a ese espíritu de adivinación y le ordenó en el nombre de Jesús que saliera de ella. La muchacha le salió ese espíritu y quedó sin aquel poder demoníaco para darle ganancia a sus amos. Así que en el mundo espiritual hubo una liberación, pero también en el mundo espiritual también hubo una reacción de parte del mundo de las tinieblas. Así que el diablo, usando a los amos de la muchacha, los tomó preso, los azotaron, le rompieron sus ropas, los tiraron a la cárcel de más al fondo, les pusieron sus pies en el cepo, totalmente humillado. Fue la respuesta del mundo de las tinieblas en contra de aquella liberación o ataque frontal que hicieron contra el mundo de las tinieblas representado en esta muchacha. Y ahí, con sus espaldas heridas, en esa cárcel maloliente, totalmente con sus brazos y sus pies inmovilizados, dice la Biblia que ellos comenzaron a cantar alabanzas y a glorificar a Dios con himnos. ¿Se puede usted imaginar esa tremenda escena? Era como para sentirse humillados, desmedrados, incapacitados, limitados. Pero ellos dijeron: no, el diablo no nos va a ganar, vamos a dar la batalla. Y ellos comenzaron a usar el arma de la alabanza y de la adoración, y se pusieron a cantar himnos así como podían con esos dolores. Pero la presencia de Dios en un momento comenzó a llenar ese lugar donde ellos se encontraban ahí. Y dice la Biblia que del cielo Dios envió un terremoto que sacudió las puertas, las paredes, abrió las puertas y eliminó los cerrojos. No entiendo cómo, pero la cosa es que también se abrieron las cadenas, y ellos no salieron de ahí, sino que vino el carcelero
pensando que ellos habían huido, y le gritaron: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así que el carcelero tomó una antorcha para iluminar, y cuando los vio ahí se sorprende de lo que había sucedido, porque no habían huido y la presencia de Dios estaba inundando aquella cárcel maloliente, y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Entonces ellos en la cárcel, en esa noche oscura, le predicaron el evangelio a ese carcelero, y yo me imagino que ese hombre tomó el sartén por el mango y dijo: señores, ustedes son hombres de bien, están malheridos, yo quiero ayudarles, le voy a llevar a mi casa porque mi esposa es costurera, le va a lavar sus ropas, se las va a coser, mi hija está estudiando primeros auxilios, así que él le va a sanar sus heridos y vamos a comer algo, le saco... Por favor, permítame llevarles a mi casa. Y en esa noche fueron a su casa, le vendaron sus heridas, le curaron, le cosieron sus ropas. Y esa misma noche toda una familia recibió a Cristo como su Salvador personal. Y esa misma noche fueron bautizados en agua. Y al día siguiente mandaron las autoridades, pero ellos alegaron que tenían ciudadanía romana, y eso provocó un gran estremecimiento a nivel político, porque estaba absolutamente prohibido dentro del mundo romano que se azotara a romanos sin hacerles previamente un juicio. Entonces ellos alegaron ciudadanía romana. Y después fueron liberados, y vinieron los hermanos y fueron todos consolados. ¡Qué importante! Es que ellos experimentaron la guerra, tuvieron experiencias en su vida de fe y mucha ganancia. Toda una familia se convirtió. Esto nos habla de la importancia de la intercesión en la guerra espiritual. La intercesión profética mueve la mano de Dios. El ejército de Dios tiene 3 grandes divisiones. Tenemos a los intercesores proféticos. Están los predicadores ungidos y están los que producen recursos financieros para el reino. El resultado fue que sus enemigos se rindieron y fueron conquistados. Las guerras son necesarias para crecer y para ganar experiencias en la fe. El tercer principio que observamos en este pasaje nos dice que las victorias traen conquistas y premios de guerra. No todo es guerra, destrucción, sino también hay premios, hay conquista. Los versículos 21 y 22, escuche bien lo que dice. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Ellos tomaron sus abundantes ganados, 50,000 camellos. ¿Puede dimensionar la tremenda cantidad de camellos? ¿Puede usted dimensionar este rebaño de 250,000 ovejas? Si uno estaba ahí en medio de esas ovejas, tendría que tener un anteojo de larga vista para mirar la tremenda cantidad de ovejas. Y 2,000 burros. Bueno, gracias a Dios siempre los burros tienen que ser menos. Pero tomaron cautivos a 100,000 personas. Y la Biblia dice que Dios peleaba por ellos, porque la guerra era de Dios. Y ellos poseyeron y habitaron sus territorios. Eso significa que sus planes de conquista y de ánimo de victoria tras la batalla van a traer grandes recompensas. Con esto, mi querido auditor, yo le estoy diciendo que en Dios podemos soñar. Así que no renuncies a tus sueños. Solo los que han alcanzado la gracia de Dios y se han involucrado en la batalla pueden soñar. Dios es el Dios de las grandes victorias. Sus promesas son grandes y los ejemplos en la vida abundantes. Dios nos ha dado grandes promesas que cumplirá en el tiempo. Así que, mi querido oyente, no desmayes, porque las victorias van a traer para ti conquistas y maravillosos premios de guerra. Y el cuarto principio que destaca este pasaje nos dice lo siguiente: que en tiempos de paz Dios confirma la gracia y establece orden, es decir, establece gobierno. Los versículos 23 y 24 nos dicen: los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán
hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefe de las casas de sus padres. Mire qué interesante lo que dice el texto. Una vez establecidos, la voluntad de Dios es multiplicar en gran manera. Y aquí se reconocen y establecen autoridades. Se habla de los jefes de las casas. Estos hombres no son elegidos mediante el sistema democrático tan característico de nuestras repúblicas, sino que son designados por sus cualidades. Dios mismo los levanta, los declara como hombres valientes y esforzados. Dios reconoce esas cualidades y las busca también entre sus hijos. El llamamiento de Dios es un llamamiento real, no es algo que uno lo eligen los hombres, es Dios quien nos llama y somos confirmados por el hombre. Efesios 4:11 dice que Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, es Dios quien establece las autoridades dentro del cuerpo de Cristo. Quiero terminar esta reflexión de este día diciendo a usted lo siguiente: las batallas son buenas. Si no conocemos las batallas, no conoceremos las victorias ni las grandes recompensas. La fe en Cristo exige riesgos. En este caso, fue la de enfrentar a los enemigos. Cada riesgo que llega son oportunidades que Dios nos da para abrir espacios de bendición. Por principio, Dios desea bendecirnos y hacerlo en gran manera. Pero nunca debemos perder de vista esa vida de preparación continua para la guerra. Eso es lo que nos garantiza el éxito constante. Dije al principio de esta reflexión que iba a comenzar con esto, el principio de la unidad y el principio de la preparación constante, y que iba a terminar con esto. Nunca perdamos de vista la vida de preparación para la guerra, porque es justamente esto lo que nos garantiza el éxito constante. No quise leer a propósito los versículos siguientes porque la historia continúa diciendo algo triste de estas tribus, que cuando llegaron al máximo nivel de bendición y de prosperidad, descuidaron esa postura de entrenamiento y de unidad. La Biblia concluye con estas tristes palabras: pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalal, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Mi querido oyente, ¿qué va a hacer usted con esta advertencia de Dios? Las guerras son necesarias para las grandes. Este principio de unidad, de fraternidad y de cooperación mutua. Estas han sido las palabras de vida, una reflexión para el alma. Queremos agradecer su sintonía a nuestro programa de hoy. Si desea una copia del bosquejo de este sermón, escríbanos a palabrasdevida777@yahoo.com o visite nuestra página web www.cfcvidanueva.com y gustoso estaremos para atender a su solicitud. Este programa fue producido por el Centro Familiar Cristiano Vida Nueva, que les agradece su sintonía y esperamos seguir contando con ella cuando nuevamente estemos anunciando las palabras de vida, reflexiones para el alma.
Será hasta entonces. Y habrá